pasado el Campeonato del Mundo ya para mí. La semana que viene, Dios mediante, voy a estar allí acompañándolos en los estudios de C5N, lo que me va a dar un enorme gusto, por cierto, ese reencuentro. Pero todavía, por razones de pasajes y algún compromiso laboral, tengo que permanecer algunos días más en Europa. Pero desde aquí seguimos muy atentos a la actualidad de la Argentina. Hoy ha sido un día tremendo para el gobierno, pero nosotros lo decimos para el gobierno, por la muy mala imagen que tiene. Pero lo real es que este día fue atroz, una vez más para la gente. Tenemos la inflación más alta de muchísimo tiempo a esta parte, la que ocurrió el mes pasado. Tenemos la LEVAC, que es esa locura en la que se metió el gobierno justamente tratando de combatir la inflación. El número de hoy de la inflación, ese número, es algo que no se puede ya contemplar calladamente, sin la indignación que corresponde, porque todos los daños cometidos en la economía de la Argentina y en lo político también, con el gran salvataje mediático que tienen, era para terminar con la inflación. Se golpeaban el pecho, decían, bueno, como con el dólar, que también subió. Se golpeaban el pecho diciendo que era de taquito que podían resolver el tema. El de inflación no es ningún problema, decía Macri muerto de risa. Qué fácil es la vida cuando se tiene a su favor el viento de los medios de comunicación completamente corruptos que tiene la Argentina, más corrupta que la justicia todavía, y mucho más que cualquier aspecto de la política. Vale la pena recordar a Macri cuando se ufanaba de cómo él iba a terminar con la inflación. Acá hay que bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. La inflación es una gran estafa. A partir del 10 de diciembre vamos a comenzar a bajar la inflación. La primera meta que vamos a tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Somos producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. ¿Parece un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Pero cuidado, no solo era Macri el que parecía el Superman de la economía, que iba a terminar con la inflación, porque eso es propio de un mal presidente, de un mal gobierno. ¿Cómo va a haber inflación? Van para 3 años de gobierno. Y lo mismo, la inflación es más alta que cuando la tomaron, era el 22, el 23%. Estaba bajando, además. En esa época era que decían que iban a hacer milagros, que le iban a llevar a menos de un dígito. Miren dónde estamos en estos momentos. Pero además el dólar también subió y, como decíamos, esto de las LEVAC, esto que hizo Sturzenegger ante la mirada complaciente de los sectores económicos, que recién, cuando se hizo una bola de nieve insoportable, empezaron a hacer alguna crítica, que terminó con Sturzenegger. ¿Dónde está Sturzenegger ahora? Pasan por la función pública, hacen cualquier desastre, ya había ocurrido hace 15 años con el mismo personaje, después se van y dejan ese tremendo daño que hay que pagar con menos comida, con menos posibilidad de comprar, con menos consumo, con menos presupuesto para la salud y para la cultura. Eso es lo que hace siempre el neoliberalismo. Pero les decía, no solamente Macri se golpeaba el pecho de cómo iban a terminar con la inflación. ¿Cuál sería un éxito para este 2017? Yo creo que un éxito para este 2017 es seguir bajando la inflación. La inflación va a ser seguro, sin ninguna duda, la mitad, por lo menos la mitad de lo que fue la inflación del año pasado. 20%. O menos. Está claro que este segundo semestre vamos a ver una baja muy importante de la inflación, que ya repercute sobre también la discusión del año que viene. ¿Cómo llegaron a esto? ¿O cómo llegamos a esta situación? ¿De qué manera se hicieron del gobierno, no teniendo la menor idea de lo que estaban diciendo? Mintiendo, como se daba cuenta uno que estaban mintiendo. ¿Qué pobreza cero? En el capitalismo no existe la pobreza cero. Si no tendrían pobreza cero en Europa, tendría pobreza cero en los Estados Unidos. No existe. Y hubo gente que creyó en eso. Y hubo medios de comunicación que ventilaban que esto podía ser factible. Qué mentirosos todos. Miren a dónde hemos llegado ahora.
¿Y cómo llegaron? Siempre la misma pregunta. Bueno, llegaron truchamente, llegaron con mentiras, con falsedades, llegaron con la antiética, con la antimoral, llegaron haciendo cualquier cosa, llegaron con los aportes truchos. ¿Qué va a decir María Eugenia Vidal ahora de decencia, de transparencia? ¿Cómo hace para manejar una situación que ya es inmanejable frente a todo lo que está ocurriendo? ¿O se piensa María Eugenia Vidal y el gobierno que porque no dice nada Clarín y no dice nada Nación, vergüenzas totales, ambos, esto no se va a saber? Vamos a insistir, vamos a penetrar con la información como corresponde. El país tiene que saber lo que han hecho con esos aportes truchos en los cuales aparecía hasta el intendente seminazi de Mar del Plata, Arroyo, diciendo yo no puse nada, no, yo no puse nada. O el concejal del PRO de Avellaneda, todos ellos reconociendo que fueron utilizados para una matufia que le permitió a Macri y a María Eugenia Vidal ser los ganadores de la última elección. Un verdadero escándalo. Sí, realmente sí. A ver, yo me entero, yendo al Consejo Deliberante, que ese día tenemos una sesión legislativa, sí. Me llama un periodista conocido, Avellaneda, y me dice, Daniel, ¿puede ser que estés entre los aportantes truchos? Le digo, no, mira, no, porque no aporté nada, así que no creo. Entonces le digo a mi asistente, cuando yo por lo común llego 2 horas antes a las sesiones, 2, 3 horas antes, para ir preparando todo. Digo, ¿por qué no te fijas en los aportantes 2015, fíjate, 2013, claro. 2015? Me llama y me dice, Daniel, estás. En la de 2015, en la presidencial. 2015. O sea que esto ya viene hace rato. Bueno, mire, yo ignoro el origen de esa lista. La verdad que yo he trabajado durante años en política y sinceramente, sí, a través de los 20 o 30 años que luché en política, debo haber gastado mucho, ¿no es cierto?, de a poco, pero no en esta campaña. Yo no aporté a nadie nada, en definitiva. Es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué. Ahora, en esta campaña yo no aporté un centavo a nadie. Y no hubo aportes a ningún partido, esto le quiero decir. Aportantes truchos, pero no solamente Arroyo, el intendente de Mar del Plata, o un concejal en Avellaneda, otro concejal en Pergamino, y así sucesivamente, como ha venido ocurriendo. También aportantes truchos, pobre gente, que tiene necesidades económicas básicas, y que esta gente, sin corazón y sin decencia, usó para decir que habían puesto miles de pesos, que sumados son millones de pesos. ¿Qué va a hacer frente a toda esta denuncia María Eugenia Vidal? ¿Y qué va a hacer el propio gobierno? ¿O se piensan que porque Clarín y Nación, vergüenza total, no dicen una palabra, esto no se va a saber? Se va a decir todos los días por parte de los pequeños medios que todavía podemos mantener un compromiso con lo que es el periodismo. Se va a saber, va a trascender, se han tenido que dar alguna respuesta. Pero hay que esperarlos sabiendo perfectamente lo que han hecho. No se les puede preguntar sencillamente si qué opinan del tema de los aportantes truchos, porque van a mentir. Hay que decirle, no, espera un momentito. Usted me está respondiendo esto, pero aquí tengo los nombres, aquí están los DNI, son las mismas personas los que son monotributistas de muy bajo ingreso y los que aportaron para ustedes miles de pesos. Miren la falsedad de lo que dice Esteban Bullrich cuando señala que los aportantes truchos no es un tema, que ellos no hicieron eso. Hoy hay una denuncia que involucra la campaña que vos encabezaste como senador y Ocaña como diputado por aportantes truchos. ¿Qué tenés para decir eso? Que nos pusimos como... de vuelta, el comportamiento que tenés que hacer. Nos presentamos a la justicia, mostramos todos los papeles, queremos que se investigue, hacemos auditorías, pero estamos haciendo auditorías, revisando la auditoría, y queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y además proponer algo que me parece que es fundamental, que lo hicimos antes, que estaba en el marco de una ley más grande de reforma de financiamiento político, que lo vamos a hacer puntualmente, que es que todas las donaciones sean bancarizadas. Entonces se termina esta discusión. Total. Se termina esta discusión. ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió? La verdad que... La aparición de algunos testimonios. Sí, de algunos testimonios de candidatos, digamos, me sorprendió. Pero bueno... Son 3 las causas, ¿no? Hay que ver, porque hay de años anteriores. Pero cada vez que uno escarba, cada vez que uno busca, cada vez que uno rasca el maquillaje que se han puesto, maquillaje de decencia, maquillaje de transparencia, con ese verso llegaron a hacerse del gobierno y por supuesto con los medios
corruptos, medios de comunicación corruptos de la Argentina. De otra manera no se entiende. Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, es el monumento a la corrupción, ella misma, hasta en su origen político, de una ONG a la política. Nada de esta mujer ha sido verdadero nunca. En su protección, además, a los propios integrantes del gobierno. No vayan a firmar ustedes, hagan firmar a otros. Así no se tienen que hacer responsables. Esto ha dicho Laura Alonso. Y ahora parece comprometida muy seriamente en algo que se ha denunciado en primera instancia por Página 12, allá por enero. Pero ahora con datos muy firmes y muy sólidos. El destacado colega Sebastián Lacunza, que anoche estuvo hablando con Gustavo Silvestre a propósito de Laura Alonso. Estamos hablando de una contratación de una consultora muy vinculada al PRO, es decir, fundada incluso por allegados, asesores del PRO históricamente. Dos de esos socios formaron una consultora. En diciembre de 2015, uno de los socios pasó a formar parte del gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema con esta consultora? Primero, la consultora también ofrecía servicios de lobby, ofrecía anticipar a empresas decisiones de gobierno. Segundo, es una contratación irregular porque contratan una consultora, pero como es difícil contratarla porque hay una serie de requisitos legales para una contratación al Estado, terminan contratando a los dueños de la consultora, es decir, ponen a trabajar a la consultora, sea personal de la consultora, pero los que efectivamente tienen relación de dependencia son los dueños de la consultora. Ah, sí, directamente. Directamente, por 990.000 pesos anuales, sí, 82.000 pesos mensuales. Entonces, ¿quiénes son los dueños? Los nombres. Sosa Liprandi y Alejandro Giudice, ellos son los contratados por Laura Alonso, y el tercer integrante era un funcionario del gobierno que se llamaba Juan Gabriel Gentile, que lamentablemente falleció. Esta consultora adquirió contratos con Triaca en el Ministerio de Trabajo, con Federico Pinedo sobre todo en el Senado, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Defensa, todos para lo mismo. Y mientras tanto, ir por todos los negocios. Flybondi para ellos, para algunos de ellos, es un estupendo negocio. No sale, no despega, manda a la gente por micro muchísimas veces. Es increíble lo que ha sucedido, pero todo esto para hacer negocios de ellos, porque van todos prendidos, y terminar con Aerolíneas Argentinas, como Pablo Viró denunciaba anoche, un rato antes de esta columna. Pero quiero tomar esas expresiones de Pablo Viró porque parecen muy importantes, además señalando la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en todo esto, cómo mienten para un lado, cómo engatusan todavía a muchísima gente, y cuál es la verdad de lo que está ocurriendo en el mundo de la aviación. Cuando el Estado deja de controlar, la verdad que es responsabilidad del Estado. Vos fijate que la comunicación institucional de Aerolíneas Argentinas está a cargo de un periodista que viene del grupo Clarín. Los que salieron a operar, periodistas de la Nación, Cabot, que viajan en aerolíneas con pasajes otorgados por el Ministerio de Transporte. Quien maneja comunicaciones institucionales de Flybondi también pertenece al grupo Clarín. Entonces, hoy hubo un incidente grave de Flybondi. Si no fuera por ustedes que le dan visibilidad y la gravedad que tuvo, y ahora están trascendiendo los pasajeros, que lo mal que la pasaron, la verdad que se hablaba del conflicto de aerolíneas, de los pilotos que en forma irresponsable llevamos una protesta, una modalidad de protesta a bordo. ¿Verdad? Nuestro puesto de trabajo es la cabina de mando, y atendiendo a los usuarios, a ustedes mismos, a la prensa, estamos buscando con los gremios aeronáuticos formas de difundir ante la opinión pública esta problemática que tenemos, que ha llevado la desregulación de Estados Unidos a los fines de los 80, hizo quebrar a las compañías, dejó a los usuarios de a pie, hubo una serie de accidentes violentos. En los 90 nosotros nos quedamos sin trabajo, cerraron las compañías, los usuarios quedaron a pie, tuvimos los accidentes de Aerolíneas, de Austral, el de Lapa, todas las compañías quebraron y se tuvieron que hacer cargo del Estado. Entonces estamos denunciando esto. Y todo esto aderezado con la infamia de Canalla Lombardi en Telam. Lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, mientras este personaje se permite decir somos los campeones de la libertad de expresión, cabe cualquier cosa en la Argentina, porque por supuesto varios canales a los que él les pone muchísimo dinero, y también
a determinados periodistas, no van a decir nada de la vergüenza que es este individuo. Y no van a decir nada aunque estén comprometidos en su trabajo. Colegas nuestros, amigos nuestros, con los que nos encontramos permanentemente cumpliendo con nuestra tarea de periodistas. No les importa a esos periodistas servirles de sus medios, pero también servirles del gobierno. Denunciar lo que está ocurriendo con Canalla Lombardi. Miren cómo se pueden hacer las cosas. Alejandro Berkovich, que está en otro año magnífico de su estupenda carrera periodística, se presentó en un programa de la televisión pública. Allí se llama Ronda de Editores. Y así cantó lo que hay que cantar. Puso la verdad bien plantada en un lugar en el que ciertamente da más trabajo que en otros todavía escuchar esa verdad. Hay 357 despedidos en la agencia estatal Telam, que es un 40% de su plantel. La agencia está vaciada y suelta y abandonada. Hoy asaltaron la corresponsalía de La Plata de la agencia Telam, en lo cual da cuenta de que abandonó el ministro Lombardi. ¿Cómo la asaltaron? Sí, sufrió un robo. Cuando ingresaron los trabajadores, habían entrado a robar un televisor. Están abandonando una agencia estatal que garantiza la conexión informativa del país, del mismo modo que están abandonando esta emisora, la televisión pública, que los colegas que están fuera de cámara, que nos están grabando, que están produciendo, no tuvieron paritaria en los últimos 2 años, no tienen producción de contenido periodístico de noticiero, en vez de 30 horas hay 15 horas de noticiero en este canal. Es un ajuste que ya empezó y que se ve a las claras en un montón de aspectos. Este en especial porque además nosotros formamos parte de un gremio muy castigado que está perdiendo 3.000, destruyó 3.000 puestos de trabajo en 3 años, pero incluso la última parte del gobierno anterior. Pero digo, eso es un ajuste que se nota en jardines de infantes, en obras hídricas, en rutas y en intereses de la deuda. Y todo esto que menciona Alejandro Berkovich dentro de un marco invivible de lo que llamamos justicia. En realidad, injusticia mediática, como el título del libro de nuestro compañero Darío Villarruel, porque es una injusticia tras otra. Empezando por los casi 30 presos políticos que tienen de Milagro Sala y sus compañeras detenidas en Alto Comedero hacia abajo, muchísimos, que mencionamos en muchas ocasiones, para llegar hasta los presos políticos de C5N, Fabián de Sousa y Cristóbal López. Todo afirmado a través de personajes como Rosenkrantz, justamente denunciado el otro día por el programa ADN, un servil de Mañeto que lo que quiere es asegurarse a futuro que en la Corte Suprema, cuando estos temas tremendos que le han permitido quedarse con todo reboten, puedan pasar a alguna instancia judicial, un juez de primera instancia, una cámara en la Corte, los esté esperando Rosenkrantz, que todavía estará sentado allí a nombre del mandamás del país. Por eso es que decimos, en la Argentina, ni justicia. La seguimos, si Dios quiere, mañana. Muchas gracias.